Capítulo 14. Lea. Parte 2. Bueno, todos a sentarnos y a tomar un poco de té mientras sirven la cena. Mis nervios se fueron relajando poco a poco. La conversación se volvía más amena y todo parecía tan cotidiano como si lo hubiéramos hecho desde hace años. Me sentía cada vez más a gusto con la madre y la hermana de Frin. Pensaba que me sentiría fuera de lugar entre ellas, más refinadas que yo. Una chica de pueblo, criada en una granja entre ganado y sembradíos de trigo. La típica niña que llegaba a casa con las rodillas raspadas y la ropa sucia de tanto jugar en la tierra. En mi casa, los únicos modales en la mesa eran dar las gracias, no poner los codos en la mesa y no hablar con la boca llena. Las cenas eran sencillas, sin tantos lujos. Estaba segura de que la señora Clara hacía que sus hijos llegaran a la mesa impecables, que les había enseñado a usar una infinidad de utensilios para cada tipo de plato y que las cenas elegantes eran la norma. Cuando Fart llegó, nos saludó con la misma alegría que el resto de la familia. Todos nos dirigimos a la cocina, pero mis nervios volvieron al ver aquellos platos que brillaban bajo la luz, de un color plateado intenso. Seguramente eran de plata. Las copas también lucían demasiado finas. Al sentarnos a la mesa, al menos noté que la cantidad de utensilios era la misma que ya conocía. ¿No vendrá papá?, preguntó Frin. Ese momento me recordó que aún faltaba el patriarca de los Chankimha. Lo siento, amor. Está en San Francisco. Regresará en unas semanas, respondió la señora Clara. Entiendo. Frin se quedó pensativa. Espero que me traiga una gorra de los Gigantes de San Francisco. Creí que eras fan de los Medias Rojas de Boston, comentó su hermano. Obvio que lo soy, pero mi segunda opción son ellos. ¿Por qué no eres normal y le vas a los Yankees? Porque ellos nos robaron a Babe Ruth. Ustedes lo vendieron, ya supéralo. Eso ni siquiera fue en tu época. Cállate, ni sabes de qué hablas, dijo Frin negando con la cabeza. La maldita maldición del bambino. Nada de béisbol en la mesa, ya lo he dicho, sentenció la señora Clara. ¿Y para cuándo nacen? A finales de noviembre. Eso está a la vuelta de la esquina. Frin, ¿ya compraste todo? Frin estaba enfrascada nuevamente en una conversación con Fart, esta vez sobre baloncesto. Aún falta. Finalmente comprendió la pregunta. En vez de discutir con tu hermano sobre tonterías deportivas, deberías estar buscando las cosas para los bebés, la reprendió su madre. Ya sé, mamá, lo haré pronto, suspiró. Ya tengo una cuna. Por si te falta información, son 2, dijo su madre con sarcasmo. Frin soltó un bufido y yo rodé los ojos. Aún había lados de Frin que me faltaban por conocer. Es solo que no he tenido el tiempo que quisiera, admitió Frin. La mirada de la señora Clara atravesaba a Frin como si fueran balas. ¿No tienes tiempo? ¿Quién te enseñó a ser así, Frin Sarocha? Tu familia es lo primero. Mamá, cuando sepamos el sexo de los bebés, compraremos todo lo necesario, ¿de acuerdo? Ahora disfruta de la cena y no pelees. Todavía recordaba el berrinche de Frin en la última cita con el obstetra, cuando los gemelos no se dejaron ver y seguimos sin saber su sexo. Frin, le susurré. Lo siento, cariño. Tomó mi mano y la apretó. El primer plato fue una crema de tomate. Lea casi hizo un espectáculo al intentar salpicarla, pero fui más rápida al notar sus intenciones. La señora Clara comentó que debería haberla dejado, ya que era normal para una niña. Su actitud relajada sobre la conducta en la mesa contrastaba con su apariencia impecable. Todo me resultaba muy complicado. Una de las sillas había sido adaptada para que Lea pudiera sentarse a la altura de todos. Debo admitir que la comida era deliciosa, aunque Frin cocina 1000 veces mejor.
Lo único realmente exquisito de la cena fue el pae de Frin. Según ella, su nana estaba de vacaciones y no había podido encargarse de la cocina. Mi mente viajaba a 1000 por hora. Esta familia no era como había imaginado, no eran personas arrogantes sumergidas en dinero y avaricia. Debería haberlo notado al conocer a Frin y Nguyen. «Creo que podemos hacer un brindis, ¿no, madre?», propuso Fart al final de la cena. «Claro, para Becky y Lea un poco de jugo no les hará mal». «Tampoco comparto el brindis con alcohol», dijo rápidamente Frin. «Vamos, ya olvida eso, hermana», respondió Fart. De un momento a otro, el ambiente se volvió tenso y pesado. «Fart», advirtió su madre. «Lo siento. Jugo de manzana para Frin también, por favor». La misma chica del servicio de antes se acercó con unas copas. Quiero creer que no fue intencional, pero terminó derramando las 2 copas sobre mí. Una de las copas cayó al suelo de mármol y un trozo de vidrio se incrustó en mi pie. La mirada glacial de Frin se posó sobre la joven y, sin dudarlo, me levantó en brazos, cruzando el comedor para depositarme en el sillón de la sala. Fart y la señora Clara, con Lea en brazos, la siguieron mientras Nguyen corría escaleras arriba. «Lo siento», dije conteniendo un gemido de dolor por el vidrio en mi pie. «No es tu culpa, cariño». La mirada de Frin se volvió a clavar en la joven del servicio, quien no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. «Aquí está el botiquín», dijo Nguyen, entregándoselo a Frin. «Frin es lo más cercano a una enfermera en esta casa», me explicó mientras se acomodaba a mi lado, tomando mi mano. Se metía en muchos problemas en la escuela y siempre terminaba herida. Para que mamá no la viera y la regañara, ella misma se curaba. Estaba tan concentrada en las palabras de Nguyen que no me di cuenta de que Frin ya había sacado el vidrio hasta que sentí la punzada. «Lo siento», se disculpó Frin. «No creo que necesites puntos». Examinó la herida con atención. Parece que el personal ha bajado de calidad. Sus ojos se posaron de nuevo en la chica del servicio, quien ahora lucía más apenada, aunque no por lo sucedido, sino por la mirada fría de Frin. «Lo siento, señorita», murmuró la joven. «Mejor lárgate antes de que pierda la paciencia», le advirtió Frin. La joven abrió los ojos con sorpresa y salió casi corriendo. Cree que no me di cuenta de que derramó las copas a propósito. «Frin, por favor», supliqué. «Claro, lo olvidaba. Eres la señorita que confía en todos los extraños que después resultan ser asesinos». El silencio volvió a caer en el cuarto y entendí que Frin había evitado a su familia durante 3 años. Esta era la primera vez que estaban juntos desde el accidente y no sabía del todo cómo Frin lo estaba manejando. También comprendí que Frin no se refería a sí misma, sino a los hombres de mi pasado. «Frin, tú no», comenzó a decir su madre. «Patricia sabe de qué hablo», respondió Frin con dureza. Su mandíbula se tensaba visiblemente. Cada vez que se enojaba, me llamaba Patricia en lugar de Becky. «Creo que es hora de regresar a casa», dijo Frin exhalando profundamente. «No puedes andar con demasiadas tensiones», añadió antes de besarme suavemente en los labios. «En serio, lo siento», dije. «Malditas hormonas». Mis ojos se habían vuelto cristalinos. «Yo lo siento, cariño, solo que me preocupas». Rozó sus labios con los míos para luego besar la punta de mi nariz. «¿A casa?» Yo solo asentí con la cabeza. «Lamento que todo terminara así, hija. No es tu culpa, mamá, pero será mejor que los lleve a todos a casa y descansen». Frin se despidió de su familia y luego me cargó hasta la camioneta, pese a mis protestas de que podía caminar. Frin puede ser la mujer más sobreprotectora del mundo. El camino al apartamento fue más tranquilo. Para pesar de mi morena,
Me tuvo que dejar caminar cuando llegamos para que ella llevara a Lea, que se había dormido en el trayecto. Eran cerca de las 11 de la noche cuando nos recostamos en nuestra cama. ¿Te sientes bien?, volvió a preguntar mi chica de ojos cafés mientras se arrodillaba frente a mí. Por milésima vez, Frin. Sí, estoy más que bien, ni me duele. No te molestes porque me preocupo. Se posicionó entre mis piernas, aún yo sentada en la cama y ella arrodillada en el suelo. Luego subió mi camisón para besar mi vientre. Ya quiero saber qué son. Sentí cómo, con cuidado, empezaba a deslizar mi camisón hacia arriba, dejando mi piel expuesta desde la cintura hasta los hombros. Una ligera timidez se apoderó de mí. Mi cuerpo había cambiado, preparándose para la llegada de los bebés. El calor ascendió a mis mejillas, delatando mi vergüenza, aunque sabía, en el fondo, que no había razón para sentirme así. Dios, eres tan hermosa. Sentí sus suaves labios en mi piel. ¡Auch! Me quejé sin querer al sentir una patada en lo alto de mi vientre. ¡Hey! Acomódense luego. Ambas vimos la parte alta de mi vientre, donde se podía ver muy bien algún codo o pie empujando. Tus hijos, dije mirándola, y cuando ella levantó sus ojos, pude ver la emoción en ellos por lo dicho. Nuestros 3 hijos, haciendo clara referencia a Lea. Te amo, Becky. Sus labios chocaron contra los míos en un beso más apasionado. Eres perfecta, dije lentamente. Tú eres perfecta, dijo acariciándome. Me salvaste. Tú llegaste cuando más te necesité. No sé qué sería de mí sin ti. Tampoco sé qué sería de mí sin ti. Besó la punta de mi nariz para luego volver a hablar. Pero ahora estamos juntas y es lo único que importa. Volvió a besar mi nariz mientras me abrazaba más a ella. Ahora duerme. Jamás pensé dormir tanto desnuda en mi vida. Bueno, acostúmbrate. Por el resto de tu vida dormirás desnuda a mi lado. Su voz me hizo cosquillas en el cuello cuando decidió esconder su rostro en ese lugar. Me gusta que estés así. Te hace más disponible. Tonta. Empujé un poco su hombro. Te amo. Me abracé más fuerte a ella. Frin parecía que ya se estaba quedando dormida. Me siento encerrada. Acabo de expresar mi mayor problema en esta ciudad. ¿Encerrada? En mi casa podía salir a mis terrenos, ir al pueblo, trabajar. Aquí solo estoy adentro. Ella me miró. No sé, amor. No me siento segura. Hay un parque privado a unas cuadras. Puedes ir allí con Lea. Van otras madres y así. No sé, Frin. No quiero ser una de esas que vivió de su esposo o, en mi caso, esposa rica y nada más. No eres así, Beck, suspiró y parecía pensar. ¿Qué te parece si ahora en septiembre comienzas presencial? Incluso puedo tomar un empleo de 2 o 3 horas en la universidad. ¿Y Lea? Pregunté rápidamente. Me parecía una gran idea, pero aún así me sentía temerosa. La puedo cuidar yo. En la tarde la traes a casa contigo. No sé. Vamos, amor, es lo mejor por ahora. Pasaremos Navidad allá en tu casa con todos en el pueblo. Seguro te extrañan. Creo que podría, gracias, amor. Sin duda, Frin es todo lo que necesito. Las semanas continuaban pasando y ya estábamos a principios de septiembre. Había comenzado a ir al parque que me dijo Frin con Lea. Realmente era exclusivo. Frin pagaba una cuenta para poder ir allí. Lea rápidamente había hecho amigos, algo que no tenía en el pueblo, donde no compartía con nadie. Su mejor amiga era una niña de su edad llamada Marina. Era la hija de un pudiente magnate. Su madre se llevaba bien conmigo, aunque algo temerosa. Según ella, su marido no la dejaba salir sola al parque. Él era un hombre mucho mayor y ahora, por sus inseguridades, la quería controlar. También se llevaba bien con otros 2 niños, un castaño llamado Tyler
y uno un poco mayor cuyo nombre no sé, era un hermoso rubio. Él siempre viene con una señora mayor que parece su abuela y no le permite hablar con nadie. Sin embargo, hay un chico, tal vez de unos 7 u 8 años, también rubio de ojos verdes que siempre viene y molesta a Lea y Marina. Tyler y el rubio las defienden. El chico rubio que las molesta, por lo que sé, es el nieto o hijo de un embajador o político, no sé bien, pero lo tienen muy malcriado. Pero al menos veo a mi hija socializando más ahora que los medicamentos han tenido unos horribles efectos secundarios en ella. La luz le molesta y su piel se ha vuelto más sensible. Algunos días amanece decaída y parece que no quiere salir a hacer nada. El 10 de septiembre comenzaba clases y tenía un trabajo en la biblioteca. Salía a las 4 de la tarde de la universidad. Era un viernes y Frin había llegado antes a casa. Lea había pasado todo el día llorando y molesta. Tal vez eran las 4 de la mañana cuando los gritos desesperados de Lea nos levantaron. Frin fue la primera en salir casi corriendo del cuarto, poniéndose una camiseta y su pantalón de pijama. Estaba terminando de vestirme cuando la vi entrar corriendo nuevamente con una Lea descontrolada en brazos. Su llanto era ensordecedor. En un brazo tenía a Lea y en el otro un bolso que teníamos siempre listo para casos de emergencia como este. «Cámbiate, iremos al hospital». Dejó a Lea a mi lado y salió en dirección a buscar ropa. Sus facciones eran tan rígidas que era imposible leer qué le sucedía. «¿Qué tienes, amor?», pregunté tomando a Lea en brazos. Su temperatura estaba por las nubes. Con el temor por su salud, me levanté y comencé a vestirme también. En cuestión de minutos, estábamos de nuevo en el auto camino al hospital. Frin esquivaba autos hasta que se estacionó en un lugar para personas con impedimentos. Bajó casi volando del auto y me ayudó a bajar para luego bajar a Lea y entrar por las puertas en un torbellino. Frin había pasado por la sala de emergencia sin importar las instrucciones, con una Lea aún envuelta en el llanto. Rápidamente las enfermeras las asistieron. El doctor Greg llegó apenas 30 minutos después de nuestra llegada. El llanto de Lea disminuyó tras ser inyectada con unos analgésicos para el dolor, dominado por la inflamación de su hígado. «El medicamento no está haciendo el efecto que esperábamos», sentenció el doctor con un tono sombrío. «Hoy fue peligroso y me temo que se puede repetir la situación si no hacemos algo al respecto». «¿Qué? ¿Qué podemos hacer?», mi morena preguntó rápidamente, recuperándose más rápido que yo del shock inicial. «Un trasplante, ya no queda de otra, Frin». «Entonces hágalo», le exigió. «Frin, es una lista de espera y ahora mismo Lea está en el puesto 50. Pero no es prioridad si es una emergencia». «Frin, hay niños en peores condiciones, entiende. Lea aún puede esperar. No es lo mejor, pero...» «¿Entonces?». Frin había arremetido contra él, tomándolo por la bata de hospital y poniéndolo contra la pared. «¿Me tengo que quedar viendo cómo empeora y solo mirar?». «Frin». Tomé sus brazos para tratar de calmarla. Sus pupilas estaban dilatadas, el músculo de su mandíbula tenso, y podía ver cómo sus fosas nasales se dilataban y respiraba más profundo. Me miró para luego soltar al doctor y pasar sus manos por su cabello. «Pueden hacerse la prueba ustedes y ver si pueden ser donantes». Se arregló su bata. Parecía que no le había afectado el arranque de Frin. «Lea tiene muchas posibilidades al ser la madre tú, Frin». «No, yo no soy la madre biológica de Lea», dijo molesta. «¿Dónde está el padre?». Él se fue tan pronto supo que estaba embarazada. Tomó una fuerte respiración. «De acuerdo, igual podría haber la posibilidad de que seas donante». «Entonces, ¿qué haces esperando? Hazme la prueba de una vez».
Frin, la reprendí. Lo siento, dijo mirándome. Hacernos los laboratorios fue fácil. Lo difícil fue alejarnos de Lea. Ella no quería de ninguna manera que ni Frin ni yo nos alejáramos de ella. Los medicamentos habían bajado la hinchazón y, al parecer, el dolor, pero ella estaba demasiado asustada para alejarse de nosotras. Chicas, los resultados estarán de aquí a 2 semanas, lo siento, Frin, se adelantó a decir al ver la mirada de la morena. Es así, no podemos más. ¿Y mientras? Subiré los medicamentos de Lea y quiero que esté un par de horas más en observación. Ambas asentimos. Era cerca de las 11 de la mañana y aún estábamos en el hospital. Frin había insistido más de una vez en que fuera a la casa para poder descansar, pero por nada del mundo me movería del lado de Lea. Había tenido otras punzadas en el vientre y, finalmente, Frin había hecho que trajeran una butaca reclinable para que me pudiera acostar. Había besado mi vientre y dicho que tenía que pensar en todos nuestros hijos. Los gemelos y Lea necesitan que estés bien, me dijo mientras besaba mis labios. Hace unos minutos que Lea por fin había caído en un sueño profundo. ¿No tienes que ir al trabajo? No, hoy no. Estoy donde debo estar. Se había acomodado a mi lado en la butaca, abrazándome. Con mi familia. Gracias. Nada de gracias, bebé. Te amo. No sé cómo, pero me quedé dormida. Siempre entre los brazos de Frin encuentro mi lugar. Cuando por fin desperté, Frin estaba con Lea en sus brazos y, como siempre, las más profundas carcajadas se las sacaba la morena. A pesar de sus ojos hundidos por estar enferma, aún tenía ese pequeño brillo que siempre tiene cuando está con Frin. «Beck, ya podemos irnos a casa», me dijo Frin. La fiebre bajó y también la hinchazón. Tenemos los medicamentos y todo. Creo que nuestra hermosa princesa puede irse con nosotras ya a casa, según dijo el doctor. Todo el tiempo me hablaba mientras veía a Lea y hacía caras graciosas. ¿Podemos irnos? Sí, amor, vámonos ya. Al llegar, Lea no quería jugar, así que estuvimos con ella en casa viendo sus caricaturas. Eso la hacía feliz. Lo más que podía jugar era haciéndonos cosquillas a Frin o a mí, pero rápido se cansaba y se volvía a tirar en la cama exhausta. Incluso esa misma noche durmió en medio de nosotras porque no quería ir a su cama. Durante la noche, comencé a sentir cómo se movía incómoda. El dolor le comenzaba rápidamente, así que le di la medicina entre dormida y despierta para que pudiera continuar durmiendo. El resto del fin de semana, Frin no se fue a trabajar. Decidió pasarlo con nosotras y, como los lunes por lo general no abre el restaurante, fue mejor para ella quedarse con nosotras. El martes aún no quería irse a trabajar, pero finalmente la convencí de que estaríamos bien. Lea estaba mucho más animada. Hacía casi 3 horas que Frin se había ido cuando la puerta sonó. No esperaba a nadie y Frin tenía llave. «Jim», casi grité de emoción al verla del otro lado de la puerta. «Británica maldita que no recuerda ya a los pueblerinos. La ciudad te cambió tanto». «Oh, te extrañé», la abracé fuertemente. «Yo también, hermosa». «Dime, ¿cómo llegaste? ¿Por qué viniste?» «Tu novia esposa me llamó. No quería que estuvieras sola». «Esa tonta». «Tía Jim». Una Lea feliz corrió todo el apartamento hacia Jim. A ti sí que te cambió la ciudad», dijo levantándola mientras la abrazaba fuertemente. «Te extrañé», le dijo mi hermosa Lea. «Oh, santo cielo, yo también te extrañé, hermosa», dijo besando sus mejillas. «A ver, vamos a hablar y ponernos al día». Estuvimos horas hablando en la cocina mientras tomábamos té y un rico pie de limón que había hecho Frin para mí. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando la puerta volvió a sonar, pero esta vez alguien entró sin invitación.
disculpa que entre así. Una chica alta, rubia, de piernas interminables y ojos azules, pero tan fríos como los de un tiburón, entró sin más a mi cocina. Su cabellera rubia se balanceaba al caminar junto a sus caderas. Toda ella destilaba confianza. Sabía que era hermosa y caminaba con esa confianza. Rayos, todos aquí parecen modelos. Tú debes de ser Becky, dijo mirando a Jim, que aún tenía a Lea. Soy Gina Stevenson, soy la contable de Freen. ¿Desde cuándo las contables parecen modelos? Me dijo que me dieras los documentos que te encargó esta mañana. Se quedó mirando fijamente a Jim. Entonces, ¿Becky? Mi nombre sonó a burla en sus finos labios rubí. Creo que la clave es la embarazada, ¿no crees? La tal Gina miró algo desconcertada a Jim. Soy Jim, la mejor amiga de Becky. Ella es Becky, dijo señalándome. Vaya, pero qué poco probable, dijo finalmente. Sí, ¿por qué? Le pregunté. No eres el estilo de Freen, créeme, la conozco desde hace años. Por un momento pensé en lo que me dijo, y bueno, su exesposa era rubia. Sí, bueno, las personas cambian. Iré por tus papeles. Caminé lo más rápido que pude para buscar los papeles que ella quería. Aquí tienes, dije entregando el sobre con los documentos. Gracias, querida, sonrió falsamente. Entonces, ¿embarazada? ¡Qué bajo!, dijo dándose la vuelta. Oye, Barbie hueca de ciudad, ¿qué le quisiste decir a mi amiga? Yo, haciéndose la inocente, nada, que su barriga se ve muy baja, seguro pronto los tendrá, si me disculpan. Qué molesta es, dijo Jim, sentándose a mi lado de nuevo. Sí que lo es. Recuérdame cambiar mi nombre, no quiero tener uno tan parecido a una tonta como esa. Completamente de acuerdo. ¿Qué quería? No sé, unos papeles que pidió Freen de Lea y de mí. Contable, parece una fácil a domicilio. Abrí mis ojos por su comentario. Manténla alejada de tu forastera o querrá meterse con ella, y sabes que siempre tengo razón. Oh, ya, gran Jim. Jamás me vuelvas a llamar así, me recuerdas a la Barbie contable. ¿Qué contará? ¿Aventuras? Su sonrisa característica se ensanchó en sus labios, con la cara de tonta que tiene. Eres todo un caso. El resto de la tarde fue fantástica. Freen llegó e invitó a Jim a quedarse esa noche con nosotras. Para mí era magnífico estar con mi mejor amiga otra vez. Freen realmente es un amor, piensa en mí todo el tiempo. Jim no paró de hacer sus típicos comentarios innecesarios que avergonzaban a Freen. Pero para mí era hilarante, me hacía sentir en mi casa de nuevo. Realmente extrañaba a mi amiga. Fueron 2 semanas después que supimos que ni yo ni Freen somos compatibles con Lea. Nguyen, Jim, Fart y Clara también se hicieron la prueba con la esperanza de que alguien fuera compatible, pero nada, fue 0. Maldito Nob, entre tantas cosas que Lea pudo heredar de él, ¿por qué tenía que ser la genética? Habían pasado unos días y yo comenzaba mis clases en la universidad cuando Freen me llamó. Estaba en el hospital con Lea, había tenido otra recaída. Cuando llegué, Freen estaba desesperada. Lea había empeorado y no encontraban donante para ella. Mi mundo se vino abajo cuando el doctor me dijo eso. Chicas, Greg estaba parado frente a nosotras. Tenía una sonrisa cansada y ya no sabía si era bueno o malo.